la colaboración de... Diana, ¿cómo estás? Bienvenida, Gracias, buenos días. Gracias Marcela, por tu colaboración. Gracias a ustedes por el espacio, que creo que al final quisiera nada más sumar a esta idea, pues el espacio que se nos da a quienes creemos, y la empresa y el espacio y el público cree que podemos sumar al debate, a la reflexión, y que al final yo diría, recién escuchando el comentario anterior, pensaba en mis compañeros colaboradores, ¿no? Que solo nos reunimos una vez al año, pero que siempre la reflexión al final es esa, es estar aquí por encontrar un espacio donde creemos que nuestra idea puede sumar, y creo que lo hace, ¿no? Incluso al debate, a la divergencia, pero de eso se trata la democracia. Gracias, Y no en Diana. todos lados es posible. Bueno. Pues miren, hoy vengo filósofa y no filosa. Hoy traigo a la mesa un tema que me parece que está cobrando mucha fortaleza. Veo, no como quisiera, pero sí nombres, sí textos que se están colando al debate actual sobre la filosofía y sobre el regresar a un planteamiento filosófico de qué somos como humanidad en este asunto de la era digital. Hace tiempo, por ejemplo, que vengo siguiendo a Yuval Noah Harari, que tal vez han escuchado de él, tiene 2 libros particulares que me parecen como claves para entender como este planteamiento filosófico: el Homo Deus, que habla de este empoderamiento que tiene la humanidad en función de tener acceso a datos, a información, pero luego hace una crítica muy severa de cómo eso realmente no significa nada en términos de un poder real de la ciudadanía. Y luego tiene otro que son 21 lecciones para el siglo XXI, que habla también de cómo enfrentar finalmente toda esta vorágine de datos, de lo que parecen posibilidades que te da el mundo tecnológico, pero que en el fondo están limitando tu poder de actuación como individuo. Y recientemente nos encontramos unos textos que hacen referencia a un personaje que yo tengo que reconocer que lo acabo de encontrar, Gabriel Marcus, que es un filósofo alemán, tiene 39 años y parece, por lo menos en las editoriales del país se refieren a él como el rockstar de la filosofía digital en Europa en este momento. Se autositúa, y algunas referencias lo sitúan al nivel de Heidegger o de Ortega y Gasset, como para plantear una postura europeísta de fenómenos actuales, ¿no? ¿Qué está diciendo al final este alemán joven que me parece que está revolucionando y está haciendo toda una corriente de filósofos y de pensadores a su alrededor respecto al mundo digital? Él plantea algo que ha denominado el nuevo realismo. Sus estudios filosóficos dicen centrarnos en una nueva realidad. Esa realidad de las fake news, esa realidad de la posverdad, esa realidad donde es posible que gente como Donald Trump pueda gobernar el país más poderoso del mundo, esa realidad de los gurús digitales, esa realidad donde se están construyendo los mitos emprendedores de que un día empiezas en tu garage y al día siguiente eres el hombre más rico del mundo, ¿no? De esa realidad es la que se está encargando este filósofo Marcus alemán de hablar. Y él plantea que en todo esto que estamos discutiendo hace falta hacernos un planteamiento moral de la era digital. Y este planteamiento moral para él tiene como 2 corrientes. Él ve 2 grandes cosas que le preocupan. Uno, un alejamiento de la verdad del ciudadano que él cree mítico. Dice, parece que está creciendo esta idea de que al final de cuentas es imposible saber lo que realmente ocurre. Cada vez más el ciudadano tiene esta sensación de que en el fondo nunca nadie va a saber la verdad. En el fondo nunca vamos a poder saber qué es lo que realmente está ocurriendo. ¿Y no? Y esa es la pregunta. Y no, él dice, ojo, porque probablemente se está construyendo esta idea de que es difícil llegar a la verdad, precisamente para disuadir también la intención de raciocinio individual de llegar a esa verdad. Marcus dice, por ejemplo, que en este alejamiento de la verdad, el acceso a demasiada información, y sobre todo hace una liga con algo que me parece súper importante, porque cuando lo leía recordaba que aquí lo hemos hablado, la crisis de representatividad actual de la política mundial. Es decir, en la medida en la que el ciudadano hoy no se siente representado por nadie en las esferas de poder, y por nadie en los políticos, por nadie en los medios de comunicación, al final el ciudadano promedio, dice Marcus, termina por no confiar en nadie. Y entonces eso termina por alejarlo de la participación pública, porque como al final
a saber si lo que dicen que ocurre es verdad o es una construcción de la gran política en alta esfera o de las grandes empresas, el ciudadano se va alejando. Pero el segundo punto que Marcus plantea me parece para mí el más novedoso y el más interesante. Y dice, estamos discutiendo poco sobre el sentido moral económico de la era digital. Fíjate, él, por ejemplo, hace un planteamiento. Dice, ¿por qué no estamos pensando en que en lugar de considerarnos usuarios, somos trabajadores de las grandes empresas digitales? Es decir, en la medida en la que nosotros estamos navegando en la computadora o en el teléfono, estamos viendo una noticia o estamos dando un clic, alguien está ganando dinero. Sí. ¿No? Y él hace un planteamiento, por ejemplo, de la necesidad de construir este concepto del proletariado digital. Sí. Dice, porque al final todo lo que nosotros estamos haciendo en digital está enriqueciendo a alguien más. Y ese alguien más, uno, no nos está pagando regalías por eso. Y dos, no está ni siquiera garantizando derechos laborales de toda su fuerza de trabajo que somos todos nosotros como usuarios. Y entonces habla, por ejemplo, en su libro estrella, habla de todo esto, del enriquecimiento de Silicon Valley a manera perversa de construir un universo donde todos tenemos y queremos estar ahí trabajando para ellos. Hace incluso planteamientos de que aquí podría haber una revolución francesa de la era digital. O sea, dice, finalmente el usuario está trabajando para alguien más, está haciendo que alguien más gane dinero y hay toda una construcción para que quieras estar ahí de forma voluntaria. Incluso él dice, ¿no? Casi de enviciarte con las plataformas, con los teléfonos, para que estés más enganchado a ese comportamiento que a mí me está generando dinero. Claro. Y fíjate que lo ligué con algo que había leído hace algunas semanas de una tendencia que están identificando muy claramente justo en Silicon Valley. Leía un par de artículos en El País donde decían que en Silicon Valley está como la gran tendencia de que los hijos de los gurús y de los trabajadores, de los ingenieros, de las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley, están creciendo sin celulares. De hecho, la totalidad de los colegios de paga en Silicon Valley son colegios antitecnología. Claro. Son niños... El sistema Waldorf. Exacto. Son niños apegados a la tierra, a la realidad, a lo tangible. Y entonces vengo leyendo mucho cómo la gente que está desarrollando tecnología, la gente que está trabajando en estas empresas, está perfectamente clara del riesgo que implica acercar a un niño o a un joven a la tecnología y los están alejando. Es decir, hoy los niños, hijos de los gurús tecnológicos, no están teniendo acceso a un teléfono. Los hijos de quienes están trabajando en algoritmos, en plataformas, en gadgets o softwares que están haciendo que todos los demás simples mortales queramos, exacto, que los hijos de los demás, ¿no? estemos como con esa disposición de estar la mayor parte del tiempo frente a la pantalla. Marcus plantea en este escenario del alejamiento de la verdad que finalmente hay un asunto filosófico económico. Habla de una manera muy interesante sobre los intereses económicos que nos están alejando de la posibilidad de conocer la verdad. Por ejemplo, me llama mucho la atención cuando aborda el tema ecológico. Dice, al final hemos construido una idea de que el asunto del agotamiento del planeta fuera irreversible. Y no lo es todavía. Todavía podríamos echar marcha atrás con algo del ritmo de cómo se está acabando el planeta. Pero la construcción que se genera con todo este mundo de información es que al final ya es irreversible. O sea, es que al final ya nos estamos sacando del planeta, no hay mucho más por hacer. ¿Por qué dice? Porque en la medida en la que el usuario dejara de ser eso, un trabajador para alguien más de información, y se empoderara en función de saber que, por ejemplo, sí es todavía reversible mucho del efecto del agotamiento ambiental, podría organizarse y podría echar a andar acciones más masificadas y más organizadas. Me parece profundamente interesante, además, por lo visto, está creciendo de una forma importante entre pensadores, estudiadores de sociología,
de comportamiento humano, sobre todo con un enfoque muy europeísta, porque además los referentes que yo decía al principio, Ortega, Set, Heidegger, lo están planteando como en este asunto del pensamiento siempre americano versus europeo, en función de entender como desde dos perspectivas el mundo, y parece que este filósofo alemán está como haciéndose de una corriente muy interesante de adeptos que están planteando una nueva forma de ver la era digital, que no es como la forma Silicon Valley económica de este gran foco que a todos nos deslumbra, más crítica, ¿no? O más Más reflexiva. crítica, más pues desde la filosofía, al final de cuentas, y más combativa también al poder económico, porque creo que incluso la reflexión que se hace desde el propio Estados Unidos sigue como poniendo en este altar a todo el tema de los gurús digitales, a toda la gente de la inteligencia artificial que nos va a venir a revolucionar. Marcus dice, por ejemplo, no creo en la inteligencia artificial sin humanidad. Es decir, al final hay un ser humano y hay un interés humano y económico detrás de todo esto, ¿no? La era de los cyborgs, o sea, él la ve, por ejemplo, como impensable. Dice, no es así, no es un ente autónomo que va a terminar por decidir. Evidentemente ahí hay un humano, un grupo de humanos con intereses económicos detrás y otros siendo manipulados para comprar, incluso pagar para ser manipulados Pero de esa forma, ¿no? Estamos hablando de dinero. Sí, claro. O sea, de verdad. O sea, el desarrollo de la tecnología al nivel que se encuentra hoy tiene que ver con dinero, con productividad. No con encontrar la maravillosa idea de cómo comunicarnos mejor, porque yo creo que tendría que haberse planteado esta posibilidad de el momento, este nudo en el que nos encontramos, donde la comunicación es la reina y al mismo tiempo es la el víctima. verdugo. Y el verdugo también. Sí. O sea, es que es la víctima dualidad. y es el verdugo. Sí. Sí, creo que esto que dices me parece bien interesante, Marce. O sea, el tema del enfoque a la productividad, pero que además cada vez más gente escribe sobre esto, una productividad engañosa, porque al final quieres trabajar más para ganar más dinero, que te permita comprar más gadgets, que te esclavicen más. ¿No? Es como ir a comprar al supermercado la cadena, sí, y el grillete, Claro, con el que vas a andar todos los días. O la tienda de raya de la revolución. Sí. Endrógate más para que para me finalmente sigas no haciendo más salir de rico. ahí, no, Sí. y sigas trabajando Y sigas para ahí, mí. exacto. Claro, fíjate, hace poco pensaba, estuve en una oficina de estas de una compañía de telefonía móvil, ¿no? Justo en la semana de vacaciones. Y me impresionó mucho, de verdad, quiero decirlo, me impresionó mucho. Mis 5 o 6 compañeros de fila eran adolescentes acompañados de sus papás, sus mamás, adolescentes exigiendo, o sea, iban a que les compraran unos teléfonos, o sea, por el doble del que yo iba a comprarme, ¿sabes? O sea, de unos valores impagables, que además haciendo como unos berrinches y un acto de ejercicio de poder, pero de verdad es que en una hora que estuve ahí, porque hay que tirarse varias horas haciendo esos trámites, un empoderamiento, por ejemplo, de adolescentes exigiendo tener acceso a aparatos que tienen un valor que ni siquiera son capaces de calcular. Y unos padres haciendo hasta el máximo esfuerzo posible por alcanzar el que el chico quiere, el que la chica quiere, ¿no? Y al final es esto, es un sentido de orgullo porque, claro, trabajo tanto para que mi hijo pueda tener. ¿Pueda tener qué? Pueda tener ese grillete del que tú hablas y entonces esté cada vez más anclado a este micromundo informativo, porque estaremos de acuerdo que seguramente ese chico que está en esa fila de 14 años no quiere ese teléfono de 20,000 pesos para conocer el mundo y explorar las posibilidades de desarrollo intelectual que da el mundo. Pero finalmente creo que compramos esta idea de querer estar ahí. Es lo que Marcus dice, ojo, o sea, podríamos, si finalmente nos damos cuenta de esto, o sea, podría, y es lo que él plantea, esto de la revolución francesa de la era digital, ¿no? Una conciencia de clase sobre que estamos trabajando para ellos y encima les estamos pagando para trabajar para ellos. Pero entonces, digo, sin ser catastrofista, pero ¿te parece a ti que hay reversa? ¿Te parece? Fíjate, pensaba ahora que exponías, Diana, todas estas campañas que te dicen 1 hora sin luz, vamos a salvar al planeta, vamos a pagar todo lo que tenga que ver con electricidad. ¿Cuánta gente lo hace?
Sí, no, mínima. Fíjate, yo respondería a tu pregunta sobre la reversa como en 2 partes, Marcela. Sí veo algunos visos de un cambio de conciencia y una actitud más proactiva en algunos temas, pero esas posibilidades de un cambio y de reversa finalmente están concentradas en los que más tienen, ¿no? Es decir, y creo que al final volvemos al mismo ejemplo, ¿no? Sí veo una comunidad de padres que están siendo cada vez más conscientes sobre que los niños y adolescentes no pueden tener acceso a un gadget. ¿Quiénes? Los hijos de padres de los gurús tecnológicos, de la gente más educada y de la gente que más sabe sobre este tema. Sí veo una comunidad de gente que está intentando regresar al origen, por ejemplo, en temas de alimentación y comer más sano y regresar a lo natural y lo libre de químicos. ¿Quién? Quien tiene el suficiente dinero para comprarse una cartera de huevo de 90 pesos de huevo de granja, por ejemplo, ¿no? O sea, sí veo como una reversa, pero al finalmente es una brecha que se va creciendo, porque pareciera que el que está regresando al origen es este tema del método Waldorf, o sea, de la educación más básica, que al mismo tiempo está siendo la educación más cara. Y por otro lado veo la educación pública, la educación más barata o la privada más barata, todavía comiéndose el mito de la gadgetización y colegios de estos como súper asequibles, diciendo que es súper guau porque entonces le van a dar una tablet a tu niño de 3 años para que desde los 3 años se tecnologice. O sea, creo que hay un riesgo porque la poca reversa que yo por lo menos veo sigue estando en manos de los que más tienen, de los más educados, de los que más acceso a información tienen. Entonces la brecha se está creciendo todavía más. Mira, es este empeño por crear estas divisiones, ¿no? Y es una cuestión hasta de estatus. Sí, y como de prestigio social, que luego elijas caminos irreverentes o rebeldes. Alternativos. Sí, alternativos, más considerados con el mundo, etcétera, etcétera. Bueno, independientemente del motivo, si lo haces, qué bueno, porque finalmente estás desestresando un poco, inclusive al planeta. Pero seamos francos, son como posturas que van más como con la satisfacción personal, la pose, que con la conciencia social. No, fíjate, esto que dices me parece bien interesante. Hace poco leía, por ejemplo, este tema, por eso me vino el ejemplo, de cuánto cuesta hoy el huevo de granja, ¿no? El huevo orgánico, que se supone que es un huevo amigable con el ambiente, no estresaron a la gallina, todo esto que tú quieras. ¿Y cuánto hay que pagar por ese huevo? Y si haces un poco para atrás, dices, ¿y cuánto tiene que trabajar una persona para poder comprar ese huevo? Por lo tanto, ¿cuánta huella ambiental tuvo que dejar esa persona? Porque para que esa persona pueda en su día a día comer huevo orgánico, tiene que trabajar, desplazarse, quemar combustible a una cantidad brutal que al final casi que hubiera estado mejor que trabajaras un poco menos para que te compraras el huevo industrializado, ¿sabes? O sea, al final, esta idea como vamos ahora a hacer todos el tema de la transportación sustentable y la bicicleta, y al final te encuentras una bicicleta que para poderla comprar hay que trabajar una cantidad bestial de horas porque son ahora carísimas, porque además si le vas a entrar al tema de la bicicleta no le puedes entrar con cualquier bicicleta. Claro. Hay que comprarse la bicicleta, ¿sabes? Y entonces volvemos a lo mismo. Casi mejor que hubieras trabajado menos y sigas yendo en camión o en tu carrito 2000 que todo el daño ambiental y toda la huella ecológica que tuviste que hacer como para comprarte la bendita bicicleta. Pero es que, ¿sabes qué? Finalmente vamos al terreno del ego. Hay un post en Facebook buenísimo donde te dice, si te crees mejor porque eres vegano, si te crees mejor porque piensas en las energías alternativas, si te crees mejor por toda esta corriente ¿sí? de pensamiento más llevado al cuidado aparente, dicen, no, cuidado porque te puedes estar engañando. ¿Sí? Lo que está actuando es tu ego. Entonces, casi siempre vamos por el ego, estatus, diferenciación, yo soy mejor, tú eres peor, yo tengo más, tú no tienes nada. Es como esta corriente de vida que hemos venido llevando desde hace muchos años. Y fíjate, porque además es interesante, esta corriente de la que tú hablas me parece muy propia de la clase media alta.
Exacto. O sea, finalmente de los que más tienen, de los que más tenemos, de los que más acceso a formación o a oportunidades tuvimos, que nos centramos y nos metemos en esta maraña, porque finalmente la gente que está sobreviviendo el día a día, Marcela, está sobreviviendo el día a día, o sea, está ahorita trabajando, mientras nosotros filosofamos sobre esto, hay gente que lo que está haciendo es ganarse el día a día y con punto. mucho esfuerzo. Exacto. Con mucho esfuerzo. Y que a veces... Hoy que es el Día de la Santa Cruz, más que, donde están los albañiles. Exacto. Las condiciones en las que trabajan los empleos de obra, pues no son con la máxima tecnología ni con las herramientas y los aparatos novedosos y de primera, ¿no? Es todavía a veces con el bote y cargándolo en una escalera hechiza para poder dejar la mezcla en los techos. Y te voy a decir una cosa, y a veces haciendo un trabajo que impacta más al mundo que nuestros divagues intelectuales, ¿sí? Y con una huella ecológica más amigable de la que todos nosotros tuvimos que dejarle al planeta para poder llegar aquí a tener esta conversación. Es decir, al final creo que esta brecha sigue creciendo, pero que ahí hay quien está poniendo sobre la mesa como unas nuevas reflexiones y que por lo menos desde los centros de pensamiento parece que están creciendo. Me parece interesante y lo quise compartir con ustedes. Muy bien, extraordinario. ¿Nos dejas un punto de contacto? Claro que sí, podemos conversar a través de Twitter o Instagram. En ambas redes estoy como @Diana Torres, Diana es con Y, 2 S al final, y por ahí estamos en contacto. Muchas gracias, Diana. Gracias, Marcela.